China, Manchuria, 1904. Buen día, guerreros. ¡Atención! ¡Descanse! ¡Descansen! Señor, tengo el honor de informarle que... ¿Qué quiere decir? Cuando se dirija a mí, debe reportarme. No informarme. ¿Quién es usted? Soy jefe de este hospital. ¿Por qué no lleva su espada? ¿Cómo dice? ¿Mi espada? Obviamente, usted está en servicio. Debe llevar su espada, ¿entiende? Pero estaba realizando cirugías y la espada me incomoda. La espada debe llevarse todo el tiempo. El conde Bronsky. ¿Dónde está? Se encuentra aquí, general. Llévame con él. Por aquí. Por aquí, por favor. ¿Él es el conde Bronsky? Bronsky es él. Buenos días, conde. Buenos días, general. Terrible. Es terrible cómo resultó todo. ¿Está sufriendo de mucho dolor, conde? Me duele, no es grave. Sí, me imagino. Y dígame, conde, ¿está casado? No estoy casado, general. ¿Y usted tiene todo lo que necesita aquí? ¿Está cómodo? ¿Necesita algo? No tengo quejas. El cuidado es excelente, aunque... Si es posible, general, me gustaría pedirle que me reubicaran en Imachen, en Harbin. Allá está mi primo. Él revisa la logística militar. Bien. Muy bien. ¿Turencheng? Imachen, su excelencia. Escríbelo, varón. Simuchen. Imachen, excelencia. Sí, escríbelo. Su hermano está herido allá. Y él quiere acompañarlo. Muy bien, usaré todos mis contactos. ¿Sabe? Ayer visité el campamento. Lo revisé de cerca y estuve pensando mucho tiempo. Todavía no puedo entender cómo es que ese proyectil pudo caer así de pronto en su búnker. Es una pena. No puedo creerlo. Por cierto, ¿ya le envió carta a su esposa? No soy casado. Conde, ¿no tiene esposa? Nunca he tenido esposa. ¿Pero cómo es posible? ¿Nunca se casó, conde? Si está interesado en los detalles de mi vida privada, hace 30 años estaba perdidamente enamorado de una mujer y ella murió. Mis condolencias, conde. Yo, bueno, mi primera esposa también murió. Sí, varón, así fue. De influenza. Murió de influenza. Hola, Su Excelencia. ¿Quiere un cigarrillo? Se lo puedo ofrecer sin problema. ¿Qué está diciendo? Él es el capitán Maximoff. Estaba en el mismo búnker que el conde. Sufrió una herida en la cabeza y ahora delira, señor. ¿Vamos a fumar? Muchas gracias, pero no fumo. Entonces váyase al diablo.
Doctor, ¿me acompaña a fumar? Hora de irnos, Su Excelencia. ¿Le duele mucho la cabeza? Al diablo con usted, nada me duele. No le haga caso, vámonos. ¿Por qué tiene ese listón? Sabe, yo era ayudante del cuartel. Adiós. Que se recupere. Maximov, ¿cómo te sientes? ¿Deliras? No, por ahora estoy completamente consciente. San Petersburgo, 1873. ¡Vamos! ¡Oh! Mi amor, gracias a Dios. No, si hubiéramos seguido así, esto hubiera pasado mucho antes. ¿Qué? Estuve esperando y estaba sufriendo. 1 hora, 2 horas, no lo discutiré contigo. Mejor dime, ¿viste a Alexei? Bueno, ese fue tu castigo por llegar tarde. ¿Pero por qué estaba aquí? Dijiste que tenía una cita con el consejo. Sí, fue para allá y regresó. Después se fue a alguna parte. Pero eso no importa. ¿Dónde has estado? Acabo de recibir la carta. Me asignaron con el príncipe toda la semana y esta mañana reporté su salida. Pero ya se acabó y ya se fue. Afortunadamente se acabó. No podrás creer lo insoportable ¿Cómo? que ha sido. ¿Esta es la vida de los jóvenes diariamente? Dejé esa vida hace tiempo. Y debo confesar que me siento asqueado por eso. Betsy vino a visitarme esta mañana. Aún no temen venir a visitarme. Y me contó de su velada de ayer. Qué desagradable. ¿No crees? Iba a explicarte esta farsa que se planeó específicamente para nuestros invitados, que querían ver a las actrices francesas. Esa mujer era a la que tú veías. ¿No es así? Te lo iba a decir. Qué viles son los hombres. ¿Cómo es que nunca se les ocurre que una mujer no olvida estas cosas? Especialmente una mujer que no conoce de tu vida. Ana, por favor. ¿Cuánto es lo que sé? Solo las cosas que tú quieres decirme. Y no sé si lo que me dices es verdad. Ana, me estás insultando. ¿Acaso no me crees? No tengo ni un solo pensamiento que no te haya revelado. Si supieras lo difícil que es para mí. Esperarte fue una tortura.
No estoy celosa. Creo en lo que me dices cuando estás aquí conmigo. Pero cuando estás en otra parte, tú solo, viviendo tu vida, me perdí. Discúlpame. ¿Dónde te lo encontraste? Nos encontramos en la entrada. ¿Y te saludó? No es un hombre. No es una persona. Es una marioneta. Lo juro, si yo estuviera en sus zapatos, hubiera matado a una esposa como yo hace tiempo. La hubiera destrozado en lugar de decirle, mi querida Ana. No, no es una persona, es una máquina. No entiende que ahora soy tu esposa y que no lo amo, ahora lo odio. Pero eso no importa. Discúlpame. Pero no hablemos de esto, ¿sí? Cuéntame lo que has hecho y cómo estás. Entiendo que es tu condición. ¿Cuándo va a pasar? Pronto. Pronto todo se solucionará y podremos tener paz y no sufriremos más. No te comprendo. Estoy segura de todo esto. Voy a morir. Y estaré feliz por eso, para que ambos seamos libres. ¿Qué tonterías estás diciendo? Solo digo la verdad, ¿Qué es verdad? que voy a morir. Tuve un sueño. ¿Un sueño? Sí, un sueño. Hace mucho tiempo tuve un sueño. Soñé que tenía que correr a mi habitación. Tenía que buscar algo, ¿sabes? Normalmente lo veo en sueños. Y entonces vi algo de pie en la esquina. Es una tontería. ¿Cómo puedes creer en eso? Esa cosa se dio vuelta y vi que era un aterrador hombrecito con barba rizada. Estaba tan asustada que desperté, pero desperté en mi sueño y empecé a preguntarme qué significa. Y Corney, nuestro sirviente, me dijo, es un nuevo nacimiento. Morirá al dar a luz. Y después desperté. Y ahora lo entiendo. ¿Qué es lo que quieres? Tus cartas de amor. No están aquí. Siéntate. Tengo que hablar contigo. Te dije que no iba a permitir que metieras a tu amante a nuestra casa. Tenía que verlo porque tuve... No voy a entrar en detalles del por qué una mujer quiere ver a su amante. Yo solo pretendía que... ¿No te das cuenta de lo difícil que es para mí que me insultes? Se puede insultar a un hombre honesto o a una mujer honesta, pero decirle ladrón a un ladrón es la declaración de un hecho. Ahora te comportas diferente. No sabía que eras cruel. ¿Estás diciendo que soy cruel cuando le doy a mi esposa completa libertad y el abrigo de un apellido honesto bajo la única condición de que se comporte apropiadamente? Déjame decirte que eso es peor que cruel. Es muy bajo. No. ¿Bajo? ¿Segura que quieres usar esa palabra? Entonces es bajo que dejes a tu esposo y a tu hijo por tu amante. ¿No lo crees? No.
No puedes describir mi situación peor de como yo la veo, pero dime, ¿por qué dices todo esto? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Deberías saber que como no seguiste mis instrucciones de comportamiento, tendré que tomar las medidas necesarias para ponerle fin a esta situación. Pronto. Muy pronto tendrá un fin. Le pondremos fin antes de que ustedes realicen lo planeado. Solo te importa satisfacer tu lujuria animal. ¿De qué se trata esto? No sé a qué te refieres con lo que dices, pero ¿golpear a una mujer deprimida? Tenía que decírtelo. A mí no me interesa lo que digas. Vine a decirte que saldré a Moscú mañana por la mañana y que no regresaré a esta casa. Mi decisión te la notificará mi abogado, al que le confiaré la cuestión de nuestro divorcio. Mi hijo se irá a vivir con mi hermana. Solo necesitas a mi hijo para lastimarme. No lo amas, déjalo en paz. Sí, he perdido el amor por mi hijo, porque lo asocio con el asco que siento por ti. Pero obviamente me lo voy a llevar. Que estés bien. Espera, por favor. Déjame quedarme con él. Sabes que no tengo nada que pedirte. Déjame tenerlo hasta que... hasta que dé a luz. Déjame tenerlo. He hecho todo por ti, Ana. Y lo has pisoteado en el lodo para sacar tu instinto. No soy un hombre rencoroso. Nunca había odiado a nadie antes. Pero a ti te detesto con todas las fibras de mi ser, por todo lo malo que has hecho. Y ya no hay remedio. Ama a aquellos que te odian. Sí, ama a aquellos que te odian. Pero amar a aquellos a los que odias no se puede. Ella ha escupido en sus deberes y cometió adulterio. Eso es lo que hizo. No, no puede ser. Debes estar equivocado. Por Dios. Es difícil equivocarse cuando una esposa le confiesa a su marido que sus 8 años juntos y el hijo que tuvieron fue un error. Y que empezará una nueva vida. Ana y el pecado. Esas palabras juntas. No puedo creerlo. Hay mucho que puedo mostrar para que no te quede duda de este asunto. Solía dudarlo cuando tenía esperanza, pero ahora ya no existe. Estoy dudando de todo. Tanto que ahora hasta odio a mi propio hijo. A veces no creo que sea mío. Y eso me hace infeliz. Sí, es horrible. Pero es la verdad, ¿y ya decidiste divorciarte de ella? Es el último recurso que me queda. No hay nada que hacer. Espera, eres cristiano. Piensa en ella. ¿Qué va a pasar con ella si la abandonas? Ya he pensado en eso. Lo he pensado mucho. Traté de dejar todo como está. Le di la oportunidad de redimirse. Quise que se salvara y ¿qué conseguí? Pero no será esposa de nadie. Va a perecer. ¿Y qué puedo hacer? Dime,
Agradezco profundamente tu simpatía, pero... Te lo imploro. Yo... Te contaré algo sobre mi matrimonio. Mi esposo me engañó. Llena de rabia y celos, quería dejar todo atrás. Quería estar sola, pero... vi las razones. Y Ana me salvó. Y aquí estoy viviendo. Viendo a mis hijos crecer. Mi esposo regresó a la familia y me di cuenta que él estaba equivocado. Todo es diferente ahora. Es mejor. Vivo y perdono. Y tú también debes perdonar. No puedo perdonarla. No quiero hacerlo. Y lo considero injusto. Lamento mucho haberte entristecido. Cada quien tiene su propia angustia. Святыми упокой душу раба Твоего, где же есть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. El capitán era un buen hombre. Lo voy a extrañar. Y dígame, ha formado parte del ejército por mucho tiempo. ¿Sabe por qué la gente se mata? No, no lo he pensado. Los que piensan en eso terminan siendo sacerdotes o escritores. Míreme. Por ejemplo, después de que Ana murió, fui a la guerra. El alma me dolía. Fui el primero en correr a todas las batallas. Quería morir. Pero ni siquiera me hirieron. Maté a muchos turcos, aunque pensándolo bien, no me hubieran hecho daño. En cierta forma, si Ana no hubiera muerto, los turcos estarían vivos. Aquellos que les importa la guerra odian a sus seres queridos más de lo que odian al enemigo. Al diablo con su filosofía. No es para mí. Sí, al diablo con ella. Honremos la memoria de esos turcos, que terminaron siendo bajas por un amor ruso. Ya no hay fósforos.
Muy bien, bien. Dásela a una nodriza. Será mejor así. Él va a venir. Será muy doloroso para él verla. Dásela. Dámela. ¡Qué tontería! Dame a mi bebé. Me estoy muriendo. Moriré. Moriré. Sé que así será. ¿Qué le pasa, doctor? Es una infección posparto muy severa. Esto ocurre con mucha frecuencia. Debo ser muy franco con usted. El fin está muy cerca. Ahora lo siento. Aquí están mis dedos. Mis dedos se sienten tan grandes, tan pesados. ¿Por qué? ¿Por qué se sienten así? El fin será pronto. El doctor dijo que no hay esperanza. Estoy a su disposición. Permita que me quede aquí. Tengo miedo de morir. Por eso tengo tanta prisa. No tengo tiempo. Me queda poco tiempo de vida. Pero por ahora todavía entiendo. Solo necesito una cosa. Soy la misma. Pero hay otra yo. Le tengo miedo. Estuvo enamorada. Y quería odiarte. Pero no perdonaría a la yo que solía estar aquí. Esa no es la yo verdadera ahora. Ahora soy una mujer completa y necesito que me perdones. Por favor, perdóname. Perdóname. No, no puedes perdonarme. Sé que algo como esto no se puede perdonar. Por favor, vete. Eres demasiado bueno para mí. Necesito que entiendas una cosa. Solo necesito tu perdón. Por favor, acércate. Ven aquí. Ven aquí. Dale la mano. Muestra tu rostro. Es un santo. Esposo. Eres un santo. Siempre lo has sido. Bronsky, muéstrale tu rostro. Y tómalo de la mano.
Perdónalo, por favor. Dense la mano. Gracias a Dios. Gracias a Dios, todo está listo. Necesito estirar mis piernas. Así. Estirarlas así. Debo ir a casa. Quédese. Preguntará por usted. Dios, ayúdame. Dios. ¿Cuándo va a acabar esto? Denme morfina. Denme morfina. Denme morfina. Por favor, doctor. Por favor, denme morfina.